Muy buenas chicos, ¿cómo están? Estamos aquí con el gran Fabricio Espada, una vez más. Bienvenido Aquí aquí estoy. al... Sí, me querían sacar de las pantallas de Francisco acá TV, pero no lo lograron. Estoy acá todavía. Y Bueno, la razón por la que invité ahora a Fabricio es porque... fue para comer. Sí, fue para comer. Y después de comer queríamos hacer algo para... Ver Yu-Gi-Oh! Estamos viendo capítulos antiguos de Yu-Gi-Oh! Sí, nos estábamos inspirando un poco para lo que vamos a hablar. Nada que ver. Sí. Bueno, queríamos compartir con ustedes porque, bueno, nosotros desde Mogo Studio siempre estamos hablando de cómics, todo el rato. Y queríamos compartir un poco con ustedes las grandes discusiones que tenemos un poco acerca de la literatura contemporánea y nuestras visiones finalmente de cómo podemos abordar esto del cómic, que yo creo que es una gran responsabilidad el estar creando cosas nuevas y para eso tenemos que estudiar y cosas así. Y para aquellos que comparten este trabajo de hacer cómic como nosotros o que les gusta leer también este medio, que más o menos entiendan la perspectiva de nosotros como autores de lo que estamos haciendo. Del estudio también que nosotros realizamos, porque al momento de plantearnos el cómic, mira, al momento de plantearnos el cómic como nuestro trabajo, propiamente tal, nosotros queremos dedicarnos 100% al cómic, entendimos que había que estudiarlo, ¿cachai? Y trabajar el cómic desde un punto de vista como más profundizar, no quedarnos en la superficie, ¿no es cierto?, de la narrativa secuencial. Bueno, eso también es como se aplica a cualquier arte. Obvio, cualquier cosa a la que tú, ni siquiera arte, cualquier cosa a la que tú te quieras dedicar, tienes que dedicarle el tiempo necesario a estudiar acerca de lo que ya se hizo, lo que se está haciendo, lo que probablemente será. Cualquier trabajo es una responsabilidad y Sí. nosotros consideramos que el cómic es un trabajo para nosotros. Sí. Y bueno, el tema de este video también tiene que ver un poco con el gran estereotipo de todo esto, que son Los superhéroes. Claro. ¿Cómo nosotros o sea, lo que vamos a hablar hoy día en el fondo es profundizar un poco acerca del concepto de superhéroe y cómo nosotros nos planteamos desde este lugar, fin del mundo, en el charco, que es el planeta Tierra, cómo nos impacta a nosotros y desde dónde nosotros queremos trabajar ese arquetipo, ¿no es cierto? Nosotros, lo más convencional cuando uno va a hacer cómic es hacer un cómic de superhéroes. Yo mismo estoy haciendo en este momento una serie de superhéroes en cómic. Bueno, y yo también con Candy la Candy. De una u otra manera, nosotros también hemos abordado este gran tema estereotípico del cómic que son los superhéroes, pero desde puntos de vista como igual distintos. Sí, aquí es el tema. En realidad tú cuando vas a hacer, o sea, cuando vas a escribir cualquier ensayo o algo así, siempre empiezas desde lo general para ir así como en una suerte de embudo e ir decantando finalmente en lo más específico, ¿no es cierto? A mí me sucede que siento que la forma de entrar al cómic era sí o sí a través de un cómic de superhéroes, porque para mí no existía otra forma que no fuera aquel lenguaje más universal, ¿no es cierto?, de la piñeta. Como cómic, igual superhéroes. Claro, pero no tan eso, sino que me refiero a que para mí los superhéroes eran el cómic universal. Claro, eso, como la gran oda, por ejemplo, que le hacemos también a lo que nosotros entendimos cuando éramos chicos, lo que éramos cómics. Porque, por ejemplo, Condorito funciona en Latinoamérica, pero no te funcionaría en Asia, por ejemplo. ¿Cachai? El superhéroe no, el superhéroe es universal, ¿cachai? El superhéroe funciona porque está basado en arquetipos, ¿cachai?, que son transversales a todas las culturas, a toda la sociedad, a toda la época, a todo lo que tú crees. Te va a funcionar, Superman te va a funcionar igual de bien aquí que en China, que en cualquier parte. Porque claro, en China le van a encontrar el subtexto capitalista, imperialista de Estados Unidos, pero es un pelo de la cola. La historia va a seguir siendo la misma y va a seguir siendo el mismo resultado, ¿no es cierto? Superman es un personaje potente, la cuestión, y hay que aspirar a ser como él porque tenemos esperanza de que el mundo puede ser mejor y bla, bla, bla. Bueno, un poco el discurso que está de fondo, ¿no es cierto?, en esta película. ¿cuál? Acá. Ah, Sí. tipo. En esta película se habla harto acerca de eso.
¿cachai? Que el Superman tiene cáncer, se está muriendo. Como yo. Qué wea. Y no te voy a dar spoiler, pero el ¿cómo se llama esto? La gran reflexión de All Star Superman es que todas las personas, ¿cachai? Deberíamos aspirar, ¿no es cierto?, a convertirnos en los Supermanes de nuestra propia existencia. Así que no ser capaces, ¿no es cierto?, de enfrentar nuestros temores y nuestras cosas y todas esas cosas. Bueno, entonces comenzamos. Ya. O sea, bueno, ya comenzamos. Sí. pero vamos por bueno, estas cosas las hemos hablado harto dentro de Nuevo Estudio. Tú mismo tienes tu cómic de Helio, el héroe ingradio. Bueno, partamos por eso. Tú que hiciste un cómic de superhéroes, ¿cómo ves el género de superhéroes y en general la temática de superhéroes en las historias de cómic, novelas gráficas, ese tipo de cosas acá en Chile? Sí, pues mira, a mí me pasa con los superhéroes que yo siento que los superhéroes, al igual que el arte contemporáneo, la única forma de hacerlo interesante en este momento es agarrarlo y hacer algo completamente distinto a lo que uno tiene como preconcebido como superhéroe. Porque la idea, el concepto general de superhéroe como tal, el que responde a la, ¿no es cierto?, a la Golden Age, ¿cachai? No tanto como la Silver, que ya empieza como a decantar en algo diferente. Este personaje mesiánico, ¿no es cierto?, que tiene de pronto un camino del héroe súper definido, ¿cachai? Que tiene... Bueno, el Superman, por todo claro, lo que se asemeja a Superman. Claro, el prototipo Superman, ¿cachai? El Ubermensch, como de Nietzsche, ¿cachai? Ajá. Este personaje se agota demasiado rápido, ¿cachai? Entonces, tarde o temprano, o sea, al momento casi... Loco, fueron ¿cuánto duró el apogeo del superhéroe, ¿cachai? Como clásico, en realidad. Empezó el 38 con Superman, o sea, digamos que empezó el 40. Duró 30 años, y en el 70, ¿cachai? Quizá un poco antes del 70, ya se estaba planteando, ¿cachai?, como la deconstrucción del concepto, ¿cachai? Ya se había agotado en sí mismo y era necesario plantearlo desde otra arista, ¿cachai? Por ejemplo, lo que hizo Carmine Infantino con Flash, ¿cachai? Lo típico que uno recuerda del Flash 123 con el Flash de los mundos, ¿cachai? O este Flash que como que con la cabeza inflada, o este Flash que como que se empieza a engordar, ¿cachai?, conforme avanza. Todas estas ideas como medio locas, ¿cachai?, que también son representativas de la época de los años 70 con el LSD, ¿cachai?, como con este trip y la cosa como el apogeo de la droga, ¿cachai?, alucinógena. Todo esto finalmente termina en el héroe contemporáneo, ¿cachai?, en el superhéroe contemporáneo, que no podemos rastrear desde Watchmen hasta hacia adelante, ¿cachai? Watchmen, no sé qué se me viene a la mente, puta, Hellboy, no sé si Hellboy propiamente tal vez no. Pero, por ejemplo, The Boys, ¿cachai? The Boys, la de Warren Ellis, ¿sí? ¿cachai? Este como que no es de superhéroes, pero es, o sea, como, no son superhéroes, pero es sobre superhéroes, ¿cachai? Como estas entidades, estos personajes que se enfrentan, ¿no es cierto?, a la figura avasalladora del héroe convencional, justamente. Ese es el discurso, ¿cachai? Como la lucha entre el concepto, o sea, la preconcepción de superhéroe y este personaje más oscuro, ¿cachai? Como más taciturno que viene desde Murpo. Pero aún así, sí, pero aún así el concepto del superhéroe ya más carreteado, más oscuro, sigue siendo como un producto de este otro superhéroe. Sí, pues, es un subproducto, pues como el nugget de su rebozado de pollo, ¿cachai? ¿Tú consideras que es que Yo encuentro por ejemplo, para aquellos que han leído como ejemplos de cómic chileno, se me viene a la mente el brujo. no ¿No? algo más clásico, el hombre cordillera. Ay, dale con el hombre cordillera. Miren, el hombre cordillera ¿Ya? el hombre Cuéntanos cordillera sobre el hombre cordillera. bueno, para aquellos que no saben, el hombre cordillera se suponía que era
esta persona que estuvo presente en el choque de un meteorito que emitió radiación y él se volvió como mitad hombre, mitad cordillera. Lógico, totalmente. Bueno, era... pero fíjate que el hombre cordillera, por muy estereotipado que sea, porque intentaba como rebosar esto de ser chileno siendo una cordillera, se intentaba tomar serio. Tomaba todo esto que tú decías, ¿cachai? Del superhéroe ya como con conflicto, con una suerte de reacción heroica un poquito más real, ¿cachai? Sí, la multidimensionalidad del personaje, ¿cachai? Que no se agotara solo en oh, soy superhéroe, soy bueno, voy a combatir el mal, ¿cachai? Sino que luego era multidimensional, igual que los personajes ahora, ¿cachai? Tú no podías pensar en un Clark Kent, ¿cachai? Que no está complejado de pronto por su situación, ¿cachai? El loco es un dios entre los humanos, ¿cachai? Y eso lo achaca a caleta en el fondo, pero al mismo tiempo se relaciona con lo humano. Ahora en la continuidad actual de DC, el loco está casado con Lois Lane, tienen un hijo, ¿cachai? Y este hijo tiene también otras trancas importantes, ¿cachai? La forma en la que el hijo lo cuestiona a él, o como la humanidad lo cuestiona a él, ¿cachai? Se vio mucho en la... ¿cómo es esto? Se vio mucho en Batman vs Superman, una película que a mí me parece una mierda, pero se vio mucho reflejado esto, ¿cachai? Que la humanidad... O sea, el discurso de Watchmen, si existieran superhéroes, la humanidad no confiaría en ellos. Punto. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque esto es un discurso de poder, ¿cachai? El poder no se... ¿Cómo se llama esto? El poder no se ejerce propiamente, se posee. El poder no es una cosa que tú digas, ¡ah, mi poder! ¿Cachai? Sino que es una cosa que tú... Es un aura que recae sobre alguien, ¿cachai? Que no necesariamente necesita ponerlo en ejercicio para que él actúe por sí solo. Ejemplo. El Papa va a venir a Chile, ¿no es cierto? La sola idea del... No, pero es el loco que tiene poder, sí. La sola idea de la presencia del Papa en Chile creó un montón de conflictos en otra sociedad, ¿cachai? Desde la gente que le quiere pagar como para que venga, hasta la gente que... se siente insultada claro, porque... sin que el loco haya hecho nada, ni siquiera se ha pronunciado al respecto. Eso no, sin ejercer poder, ¿cachai? El hecho de que lo ostente ya de por sí implica, ¿cachai? Como una onda expansiva de esto, ¿cachai? De esta calidad que ostenta. Pero aún así, volviendo un poco al... Disculpa, si me fui en la ola. Perdón. Sí. ¿Tú consideras que, bueno, el superhéroe contemporáneo, así como un poco para resumir todo esto que dijimos, el superhéroe contemporáneo es aquel que se liberó un poco de esta utopía como de dioses griegos y entró como a este superhéroe más oscuro y cosas así? No, sí, pues eso era lo que tú me estabas explicando. No, pero que te estaba explicando, esa es la segunda fase. Nosotros estamos en la tercera fase. ¿Cachai? Nosotros estamos en un punto en el que ya... en las vanguardias. Estamos en una weá que ya hicimos todo lo que se podía hacer con los superhéroes y todavía sentimos que no hemos llegado, ¿cachai? Al punto límite. No lo hemos podido llevar hasta más allá todavía, ¿cachai? Entonces, ¿qué hacemos ahora con el concepto de superhéroe? Si ya lo planteamos, lo deconstruimos, ahora hay que volver a construirlo, ¿cachai? Esa es la tercera fase. Yo supongo que va a ser la fase final del trabajo sobre el personaje, ¿cachai? De ahí hay que cerrar por fuera, ¿cachai? Y que ojalá lo hayamos hecho bien. Y me vienen a la mente un par de ejemplos y voy a ser autorreferente en un punto sobre Helio, ¿cachai? Los ejemplos que se me vienen a la mente inmediatamente son Cheerlead's Better Fighter. Es un cómic sobre un alias, o sea, entre comillas, superhéroe, cuya gracia reside en que el loco anda en pelota y se agarra a cornetes con los osos. Ok. A Gumball. ¿Qué más? El que te decía yo, The Voice, ¿cachai? Que es ¿cómo se llama? La comunicación entre estos dos ejemplos entre estas dos fases, la primera y la segunda, ¿cachai? Y desde dónde surge la tercera. Hughie creo que se llama el protagonista de The Voice. Ya, sí. Ese loco no responde, ¿cachai? Ninguna de las dos
a ninguna de las dos vertientes que se plantean, pues, ¿cachai? No responde a los superhéroes corrompidos, ¿cachai? Como en el trasfondo, que te muestran una idea, pero que en el fondo están súper corrompidos por el otro lado. Y tampoco responde inmediatamente, ¿cachai? Como a la agencia de The Voice, ¿cachai? Luego tampoco pertenece ahí a ese grupo, ¿cachai? No tiene las mismas motivaciones, ¿cachai? No tiene la misma forma de relacionarse con sus, entre comillas, enemigos, ¿cachai? Yo sé que suena como muy vacío lo que estoy diciendo, pero por eso ahora voy a entrar como a Helio, ¿cachai? Que es como la cosa que planteo yo. Porque yo encuentro que Helio forma parte de alguna forma de esta tercera fase del superhéroe, porque de algún modo lo que yo buscaba hacer cuando hice Helio era como alejarme lo más posible de la concepción como tradicional del héroe, pero en la forma, ¿cachai? No tanto en el fondo. En la forma, Helio no tenía un origen. Si el superhéroe, ¿cachai? Era como imponente, ¿cachai? Como que demostraba poder así, avasalladoramente, Helio era un tipo flaco, gotita, ¿cachai? Y que más encima, si el héroe, superhéroe así tradicional era un tipo como rudo, ¿cachai? Como rápido de movimiento, este loco volaba así como, flotaba con la brisa, ¿cachai? Era como, no sé, ¿han visto este Pokémon, el Skiploom? Ya. Ya, era como un Hobbit, ¿cachai? Contra, no sé, un Feraligatr. Ñoño. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que contra más nos alejamos de pronto de la concepción, contra más nos alejamos de la idea tradicional del superhéroe, más llegamos, ¿no es cierto?, a entender que en el fondo el discurso siempre ha sido otro, ¿cachai? Que el superhéroe no es el que... No, ¿cómo es esto? No sobre el cual recae el poder, sino que el superhéroe de pronto es la persona que está, ¿cómo se llama esto? Que hace algo, ¿cómo se llama esto? El superhéroe no tiene que responder a un esquema, a eso voy, ¿cachai? No tiene que ser un DC, no tiene que ser un Marvel, ¿cachai? Sino que como tiene que una ser mano de acción frente a un problema. Claro, sí, justamente, ¿cachai? Una persona que resuelve un problema y esa concepción más básica, ¿cachai? Se puede disparar hacia cualquiera de estos tres estados que te estoy hablando en este momento, Francisco. Igual hay algo que me gustaría destacar, que bueno, nosotros también siempre estamos leyendo diferentes cómics que se están publicando acá en Chile y todo eso. Y resulta que cuando no se obedece esta como tercera fase de la deconstrucción y se plantean superhéroes como con la segunda fase de este superhéroe más oscuro, pero que aún así se toma en serio, pasan casos como, volviendo al ejemplo que había dicho del hombre cordillera, que por todos lados se veía así muy caricatura, pero era un Batman en su interior. Y nosotros como espectadores ya a esta altura no podemos tomar en serio un superhéroe. Sí, pues. Lo asociamos al tiro a todo lo de DC, y si no se desconstruye, pareciera que es una parodia sin saber que es una parodia. Sí, yo creo, más triste todavía. Sí, y eso creo que es un... no diría un error en cuanto a la escritura de ahora, sino que es un punto que quizá los autores tienen que tener en consideración. O sea, si yo soy un autor de cómic chileno de ahora, 2017, y quiero plantear la idea de un superhéroe nuevo que nadie ha visto, que tiene no sé, una evolución extraña, una mezcla de poderes, y que, no sé, pues es medio chistoso, es como un Deadpool, sigue siendo un superhéroe que probablemente ni la audiencia ni nadie lo pueda tomar en serio, porque ya pareciera que es externo a todo lo que ya se hizo de los superhéroes. Sí, pues por eso es tan interesante lo que hizo ¿cómo que se llama? Mauricio Menares y Walter Rotomales, creo que se llama el chico que hizo el Brujo, ¿cachai? El Brujo era interesante porque en el año 2005, ¿cachai? O sea, que estaba pasando el 2005, estaba resucitando Linterna Verde en Estados Unidos, de ese nivel, ¿cachai? Como que se estaba tratando, por todos los medios de Geoff Jones, se estaba tratando de recuperar lo que le había fascinado cuando niño, ¿cachai? En los años 70 le había fascinado de los superhéroes, ¿cachai? Como esa, el Linterna Verde Hal Jordan y el Barry Allen, ¿cachai? Lo que tenemos hoy en día. El 2005, estos gallos acá en Chile hicieron El Brujo, que es un personaje que es como un tipo
que carretea, que la primera escena el loco está vomitando en el baño de la universidad porque está con caña, ¿cachai? Y que es interceptado, ¿no es cierto?, por estos emisarios, ¿cachai?, de la brujería o del asunto de los brujos chilotes, que le hablan sobre su origen y le dicen, oye, ahora, vas a tener que ser un superhéroe y vas a tener que combatir, no sé, por el Cuchilú, creo que se enfrenta primero. No sé, yo no leí el brujo todavía. ¿No? Bueno, al principio pelea con un Cuchilú, con una serpiente chancho rara de los brujos de Chiloé. ¿A qué quiero llegar con esto? Que esta idea de un superhéroe no convencional, ¿no es cierto? Que no quería hacer el bien, o sea, el loco quería engrupirse minas, ¿cachai? Que quería como, de hecho está todo el rato como tratando de hackearse a la voladora que tiene como mentora, ¿cachai? El loco no se la toma en serio como mentora a ella, sino que está tratando de joteársela todo el rato. Entonces como le dicen, oye, el Makun está hecho de piel de pecho de mujer. Y el loco como que empieza a abrazar su Makun, así como que le agarra cariño, le pone nombre. Entonces, todas estas cosas que en el fondo parecen como parodia de pronto de lo que podría haber sido ese superhéroe, así como en otro tenor, ¿no es cierto? Podría haber sido un tipo así que ha estado toda la vida peleando contra los brujos, ¿cachai? Como en el subsuelo de la ciudad y la cuestión. Pero luego no, luego toma, o sea, el brujo toma la decisión consciente de convertir al superhéroe no en una entidad superpoderosa, sino que en una entidad de acción desde cualquier ángulo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que el tipo puede no ser por ningún lado algo parecido a un Superman o un Batman, y sin embargo llega a lo mismo. Y llega a lo mismo desde ¿cómo se llama esto? Desde una vertiente que es que reniega de todo eso. Se me viene a la cabeza Rick and Morty. Rick and Morty es justamente lo que estoy hablando. Claro, Rick tiene and Morty, que ver eso de que da lo mismo la historia de origen, ese tipo de cosas. Claro. Yo creo que toda la banalidad argumental se puede resumir en que el personaje hace algo. Listo. Eso es todo. Y Rick es súper bueno en eso. Porque el loco está consciente todo el rato de que está en un show de televisión, que no le va a pasar nada porque es el protagonista, entonces no tiene nada que perder, le da lo mismo lo otro porque también lo encuentra que hay tantas repeticiones de ellos en los multiversos que es banal la existencia, ¿cachai? Menos Morty, que en realidad tiene como cariño a Morty, ¿cachai? Pero eso es, ¿cachai? Que los personajes avancen o que llegan a un punto más que trasciendan, ¿no es cierto?, su propio contexto, que sean capaces de plantearse frente al argumento de las historias que protagonizan como algo más que superhéroes, ¿cachai? Algo más que entidades que son funcionales a la historia y no que la historia sea funcional a ellos. Hay que venir a hacer eso. Sí. Desde un punto de vista literario tiene mucho sentido. Igual, esto que estamos diciendo acá es un poco un análisis de lo que se está haciendo también en literatura hoy en día. Sí, pues. Porque pasa mucho de que hay muchas personas, en especial gente que recién se está acercando como al cómic y cosas así, que dicen, no, yo admiro a Batman, Spawn, y quiero empezar a hacer mi propio Batman, mi propio Spawn, y caen en esto de no, o sea, de tirarse, hacerlo, pero después de que no es exitoso, no tiene mucho feedback, preguntarse por qué están haciendo mal. Y puede que sea esto, cuando uno se enfrenta a una historia sin saber como el contexto en el que está. Sí. Por eso el modelo Marvel Studios a mí me parece tan nocivo, porque perpetúa, ¿cachai?, generacionalmente a la larga. O sea, Marvel Studios ya ¿cuánto? 10 años, un poco más, tal vez. Sí, una cosa así. Y está perpetuando, ¿cachai?, un modelo de concebir al superhéroe, ¿cachai?, que cala, ¿cachai?, en la generación de los cabros chicos de ahora. Los niños de ahora no se imaginan, ¿cachai?, como que se puede hacer algo distinto con Iron Man, que se puede hacer algo distinto con el Capitán América, sino que ellos están pegados con la idea de que esos personajes son funcionales, ¿cachai?, a las cosas que les suceden, porque no tienen una motivación, ¿cachai?, no tienen una búsqueda personal, ¿cachai? No tiene un arco argumental propio, sino que los tipos son
Por eso son los Vengadores, ¿cachai? Ese nombre está súper bien puesto. Los buenos reaccionan a los eventos, ¿cachai? No se anteponen a nada, no son autónomos. Los locos salen de sus congeladores criogénicos, ¿cachai? Cuando los necesitan y después se vuelven a guardar, ¿cachai? Son como figuritas de acción. Esos son, literalmente son figuritas de acción. Tú las sacas, juegas con ellos, las guardas de nuevo. Esos son. Cuando tú tienes un personaje que no tiene motivaciones, cuya trascendencia en la historia responde a que es una, como te decía, es una entidad reaccionaria, ¿cachai? Que te va a solucionar el problema y que después va a desaparecer de la historia, o va a hacer que el problema perdure, o que en el fondo no va a avanzar por sí solo en un arco argumental que lo desarrolle a él como personaje, estáis mal, ¿cachai? Y es el modelo que se está perdurando, o se está perpetuando con las películas de Marvel Studios. Por eso me encanta Logan, ¿cachai? Sí. Logan, todo el arco de Wolverine, ¿cachai? Que venimos viendo desde las películas del 2001, ¿cachai? Las películas de X-Men, olvídate los X-Men, son películas de Wolverine. Y todo el arco, así como en el cine de Wolverine, es súper filete, porque el personaje realmente tiene un desarrollo, ¿cachai? Llega a un punto, ¿cachai? Llega... no voy a dar spoilers de Logan, ¿cachai? Todavía no, pero llega a un punto en el que el personaje realmente parece un prisma, ¿cachai? Un prisma, tiene muchas dimensiones, el tipo de un personaje súper complejo, ¿cachai? Dentro de que responde también a esta cosa oscuroide, ¿no es cierto?, de los años 80-90. Pero de pronto se presenta, ¿cachai? Como un personaje que tú entiendes que es proactivo, ¿cachai? No es reaccionario, todo el rato tiene una motivación que lo mantiene en pie, porque igual la necesita, ¿cachai? Pero Ha sufrido tanto Wolverine que necesita estar motivándose a sí mismo constantemente, ¿cachai? Un poco lo que pasa con Guts en Berserk, ya que nos gusta tanto Berserk, ¿cachai? sí, pero hay una diferencia. De que, volviendo al tema de Marvel, Marvel con el universo cinematográfico recién le está partiendo, pues, entonces igual necesita primero generar como unos arquetipos, ¿cachai? Y quién sabe, en una de esas, en un rato más, las películas van a ser distintas, porque los cómics tienen mucho más tiempo, ¿cachai? O sea, al principio los cómics se asemejaban mucho a las películas. Yo estoy hablando de las películas de X-Men. Si la película de Wolverine, la primera película de Wolverine, ¿cuándo fue? ¿2008? La Origins. La Origins, 2008. ¿Cuándo fue? ¿2008? Wolverine Origins, ponle que fue el 2008-2009. ¿Cuánto tenía? 6 años, pues. En menos de lo que tiene Marvel Studios, aún así te desarrollaron el personaje, po. Y te lo convirtieron en una cuestión que es increíble, ¿cachai? Como de lo mal que partió, ¿cachai? Lo que terminó siendo. Porque todas las películas se trataban del... El problema, sí, pero... Sí, pues, cuando hay Iron Man 6, quizás Tony Stark sea un poquito de esto. A ver, que piensa que ya en la 3 tiene un síndrome postraumático y todo eso. Es una cosa súper superficial, ¿cachai? Tú no te le compras ya que Iron Man, de hecho, de verdad, un verdadero estrés postraumático habría sido que el loco fuera incapaz de enfrentarse, ¿cachai?, a la amenaza que había en ese momento y que hubiese necesitado ayuda. Como por ejemplo, en Homecoming, ¿cachai? En Homecoming. No, pero... En Homecoming. Spoilers. Ah. Spoiler free. Ya, bueno, no, perdón. La cosa es esa, ¿cachai? Que los personajes a mí me parecen a lo mucho bidimensionales, ¿cachai? Que no... Y que es más o menos lo que deberíamos tratar de evitar en el futuro, ¿cachai? Al momento de pensar en seguir escribiendo historias sobre estos personajes. ¿Necesitamos seguir escribiendo historias sobre estos personajes? Sin duda, sí, a todos nos gustan. Pero hay que considerar, ¿cachai? Que matar al Capitán América, hacer que explotara la casa de los X-Men, ¿cachai? O desarmar a los Cuatro Fantásticos, armarlo de nuevo, meter a Spider-Man, meter a Wolverine, ¿cachai? La superficie argumental no constituye un avance necesariamente, ¿cachai? Es como la dicotomía entre crecimiento económico y desarrollo económico, ¿cachai? El crecimiento económico como tal, ¿cachai? Como la idea de que un país no sé, se hace más rico, ¿cachai?, a corto plazo, y el desarrollo económico, que es una cosa que se sustenta, ¿cachai?, en el tiempo y que no retrocede, ¿cachai? En cuanto a la... Entonces eso, los cómics están funcionales siempre, ¿cachai?, como lo que la audiencia quiere. Entonces como audiencia tenemos que plantearnos, pucha, ¿queremos realmente seguir viendo cómo estos buenos se agarran a tunazos? O sea, como el Capitán América y Iron Man pelean y después son amigos.
O sea, para que las peleas no valgan nada, ¿cachai? Queremos seguir viendo cómo los personajes mueren y después resucitan para que la muerte sea una banalidad misma, ¿cachai? Que no nos importe, porque no nos importa. ¿Alguien se acuerda de... ¿A alguien le importó que Wolverine muriera hace 3 años y que ahora va a resucitar? ¿Te importa a ti? No, A mí tampoco. No, porque es funcional, ¿cachai? No es... Por ejemplo, la muerte de Flash en la crisis en Tierra Infinita era alucinantemente bacán, ¿cachai? El loco realmente se sacrificó para avisarle a todos, ¿cachai? Como la carga que se venía. Y Geoff Jones, ¿qué hace? Lo revive, pues, ¿cachai? Le quita toda la epicidad al personaje, ¿cachai? Todo el avance, todo el desarrollo que pudo haber tenido. Barry Allen se lo arrebata, ¿cachai? Sí. Igual es interesante esto y quiero que la audiencia lo entienda. Yo creo que nosotros como comiqueros y en general los que hacemos cómic tenemos como que apoyarnos. Somos tan poquitos que contra más gente haya metida en el medio, mejor para todos nosotros. Que en general todos nos acostumbremos como a estar consumiendo, estar intercambiando, mostrando, ese tipo de cosas. Y este tipo de discusiones un poco también nivela a los que quizás nos hacen tantas preguntas como nosotros, que tenemos esta paja mental de estar hablando de esto todo el rato, pero para que se den cuenta de ciertas cosas y que dejemos de hacer historias que quizás no perduren en el tiempo, que sean como banales, y tratemos de hacer cosas bacanes, cosas que nos identifiquen a nosotros como autores chilenos y como, sí, puede ser otro. Como artistas finalmente, como artistas de este arte que es el cómic. Hay que entender por ahí que el concepto de superhéroe, ¿cachai? Que es el con los calzoncillos por afuera, con la capa, ¿cachai? Con el símbolo en el pecho, claro, eso es una marca registrada de los gringos. Pero el héroe como tal es algo universal, algo que está presente en todas las culturas, ¿cachai? El monomito de Joseph Campbell, ¿cachai? Esto que toma George Lucas para la Guerra de la Galaxia, ¿cachai? Que este arco, ¿no es cierto? Que sigue un personaje hasta convertirse en un héroe, en un líder, en un hombre, en lo que sea. Ese arquetipo es universal y puede ser replicable en cualquier cultura. ¿Quieres que te lo demuestre? Te lo demuestro. Lautaro, nuestro querido Lautaro, ya tiene un ciclo del héroe. ¿Cachai? Nuestro Lautaro es un Prometeo de la historia chilena. En el sentido de que el tipo tiene un origen mesiánico en su pueblo, ¿cachai? Es como un Moisés, ¿cachai? En ese sentido. Es educado, ¿cachai? Por el enemigo. El loco se da cuenta de que su pueblo está siendo oprimido, y ¿qué hace? Le roba el conocimiento a los españoles y se lo lleva a los indígenas, ¿cachai? Las armas, ¿cachai? Los caballos, todas las cosas que los españoles lo alzaban, ¿cachai? Le arreglaban la balanza, ¿cachai? Ya. Él la equipara como un Prometeo, pues. Le roba el fuego a los dioses, se lo entrega a las personas, como un Moisés. Y ¿cómo se llama esto? Creado por el poder, ¿no es cierto?, hegemónico, ¿cachai? Y libera al pueblo, ¿cachai? Esa historia, ¿cachai? De Lautaro, que parece tan simple en principio, que más encima después el loco se sacrifica, ¿cachai? Finalmente se convierte en un mártir, como para inspirar a las nuevas generaciones, como sea un Logan. ¿Cachai? Esta historia nosotros luego la encontramos en la Araucana hace 200 años, ¿cachai? Hace 200 años, o sea, 130 años antes de Superman. O sea, tenemos que empezar a dejar un rato de lado el tema del superhéroe como tradicional. Igual yo no creo que sea como dejar de lado, sino que entender cómo es el héroe contemporáneo. Sí. Porque es como intentar hacer cosas antiguas, ¿cachai? Por mucho cariño que, no sé, pues le tengamos a Superman y todas estas cosas, si nosotros hacemos la versión de Superman chilena, se va a ver súper descontextualizado, ¿no? Nadie lo va a tomar en serio y probablemente la historia sea un fiasco. La única pseudocopia de Superman que tuvo éxito y que pudo salir adelante fue Goku. Sí, pero también era porque el personaje estaba
deconstruido. No, ¿cachai? y tenía un planteamiento completamente diferente, ¿cachai? O sea, lo único que compartía con Superman era el tema de origen mesiánico que venía de otro lado y bla bla bla, y lo encontraba así como un viejito y le enseñaba cosas, ¿cachai? Pero de todas maneras, eso mismo es un buen ejemplo de lo que nosotros como autores tenemos que hacer también. Sí. Como analizar todo esto de crear como lo mismo, pero de otra forma. Porque tampoco Sí. hay que apuntar a eso de crear cosas De la nada. nuevas, ¿cachai? Porque eso no existe. Porque no existe. ¿Cachai? Todo lenguaje que tú utilizas, desde el lenguaje con el que yo te estoy hablando en este momento, no es más que un copy-paste de cosas que ya existen. Ya existen todas las palabras que yo pueda utilizar, y si llegara a inventar una así como Raxacoricofallatorias, el significado de eso no te lo podría explicar de otra forma que no fuera el lenguaje que estoy ocupando en este momento. ¿Cachai? Entonces hay que entender que el crear algo de la nada, decir, hoy he creado una obra de arte, así como, eso no existe. ¿Cachai? Todos los lenguajes tienen sus códigos y tienen su conceptos, sus códigos y tienen su concepto, su significado y su etimología, su semántica y todas esas cosas. Igual es importante eso porque hay muchos autores que les pasa que están mucho tiempo pensando y reeditando el trabajo y se vuelve como un trabajo infinito porque intentan ser originales, siendo que no pueden, por mucho que se esfuercen. Yo el otro día le estaba explicando a un chico esto, el ser original significa copiar Copiar lo mejor, de hecho. Copiar, Saber qué cosas se copian y qué cosas no se copian. honestamente, ¿cachai? Como copiar honestamente, ¿cachai? Como copiar desde ti, desde las cosas que a ti te parece que son dignas de ser copiadas, de ser reorganizadas, ¿no es cierto? En tu propio collage, ¿cachai? De cosas. Por eso es tan importante, leer mucho y ver muchas películas. Acá ustedes ven, Francisco tiene una cantidad de películas alucinante porque Francisco comprende que la única forma de que él que se vuelva visualmente efectivo es que entrene su ojo, o sea, entrene la retina, ¿no es cierto? O el imaginario visual que tiene, o sea, si no sé, yo no me sentiría capaz de dibujar como dibujo si no hubiese entrado en contacto en algún punto con los dibujos de Francis Manapul, por ejemplo. A mí me fascina Francis Manapul y siento que fue súper potente para mí llegar a su trabajo y me influenció caleta, a pesar de que no se nota porque dibujo muy mal. Pero la única forma de describir el mundo es con tus propios ojos. ¿Sí? Tú solamente puedes describir lo que tú estás viendo en este momento. Entonces, si tú vives en Chile y nunca has estado, no sé, pues en Europa, es muy difícil que una historia que tú crees que esté narrada en Europa sea honesta, ¿cachai? Mejor escribir algo que esté planteado desde el punto en el que tú estás. Nosotros tenemos un socio acá, el editor de Austria, ¿no es cierto?, Aldo Stede, que es un brillante escritor de terror, y su trabajo casi siempre está ambientado en parajes rurales, ¿no es cierto?, de Payaco, no sé dónde, del Almahue, creo que se llama. Como parcelas donde el loco vive, ¿cachai? Como en zonas rurales, ¿cachai? Y desde ahí plantea historias de terror que son súper universales, pero que con el simple gesto de plantearlas desde los miedos, ¿cachai? Desde el entorno que a él lo define como persona, crea algo que puede llamarse original, entre comillas. ¿Sí? Igual eso del ser honesto como que se siente. Y un poco los invitamos a que reflexionen acerca de eso. Muy bacán que sea todo este mundillo gringo. No sacamos nada con copiarlo. Sí. Y si queremos hacer algo como eso, podemos citarlo, pero desde nosotros. Sí. No intentando volverte un gringo que nunca vas a hacer. A mí me gustaría ser gringo, pero no es el caso. Eso pues, chicos, muchas gracias por habernos aguantado como una hora de video divagando sobre estos temas. Si tienen sus comentarios, ¿cachai? No están de acuerdo con nosotros, les pareció que estábamos hablando de algo interesante, déjenoslo, escríbanlo acá abajo. Sí, chicos, generemos discusión. Sí, pues, generemos discusión. Es muy importante feedback. porque No es necesario que estén de acuerdo con nosotros. Y si tienen otro punto de vista, nada que ver a esto, o mejor aún, si son también autores como nosotros,
Cuéntenos acerca de su proceso, cómo han vivido esto y cómo ven los superhéroes acá en Chile y en general yo creo que en países que no son Estados Unidos, que no tienen como el monopolio gringo, el monopolio de los superhéroes, Sí, pues. cómo estamos viviendo los superhéroes nosotros en todos estos países. Bueno chicos, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en este ratito. Cuídense harto, que la fuerza los acompañe. Adiós, adiós.